Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, bueno, recién hemos terminado con inmunología, entonces les voy a pedir unos 5 minutos para empezar con farmacología. ¿Listo? 5 minutos, por favor. Listo. ¿Listo?
Señoritas, señores, ¿me escuchan? Sí, doctor. Listo. Empezaremos con la primera parte de los antihipertensivos. A ver si me permiten compartir. Me mencionan si es que ven. Sí, doctor. Ya, listo, muy bien. Con este tema empezamos lo que es la farmacología cardiovascular, ¿no? Claro, la farmacología cardiovascular en cuanto a fármacos es bastante amplia, ¿no? Pero nosotros vamos a ir tratando básicamente en función a 4 patologías del sistema cardiovascular. Y en sí, pues, los problemas de angina de pecho. ¿Saben qué es angina de pecho, no es cierto? Ya me han dicho que han hecho fisiopatología cardiovascular. Entonces ya saben qué es eso. Fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca, fármacos utilizados en la arritmia cardíaca, en las arritmias cardíacas y fármacos utilizados para casos de la hipertensión arterial. Esos van a ser los 4 grupos de patología donde nosotros vamos a describir los fármacos que se utilizan en estos grupos. Y claro, por el día de hoy empezamos con fármacos que son utilizados para la hipertensión arterial, ¿no? Ahora bien, claro que antes de eso debemos ser claros cuando uno considera que es hipertensión arterial, ¿no? Por el momento nos vamos a circunscribir a la presión arterial del adulto. Es que también es raro que una persona joven tenga hipertensión arterial, es raro. Y si tiene una hipertensión arterial una persona joven, sí es una enfermedad muy grave que tenga, ¿no? O sea, que pueda darle lugar a eso. Mientras que en una persona adulta puede ser parte de su evolución, y si es que tiene antecedentes, todavía no. Y entonces, cuando hablamos de hipertensión, hablamos cuando la presión diastólica es mayor a 90 milímetros de mercurio, o cuando la presión sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio. Es 140 o más, a milímetros de mercurio de presión sistólica y de presión diastólica 90 o más. Entonces, esos valores ya nos dicen que hay hipertensión. Claro que para hacer el diagnóstico hay toda un procedimiento para evitar que no sea de repente una elevación de la presión arterial momentánea, ¿no? Un esfuerzo que una persona de subir gradas nomás de 1 al 2º piso rápido, sí le va a elevar la presión, pero luego baja, ¿no? Llega a su normal. Entonces hay que evitar, digamos, un diagnóstico equivocado, porque diagnosticada la presión arterial, el tratamiento prácticamente es de por vida. Ya no hay manera de retirarlo. Claro que están apareciendo, y de hecho había, ¿no? En el caso de personas que han recibido un buen tratamiento por largo tiempo y se ha controlado bien, también ha habido la experiencia de que ya dejaron de tomar y estuvieron bien, ¿no? Pero hay otros factores que debemos encontrar, debemos aclarar. Ahora, la hipertensión lo podemos considerar también dependiendo de la elevación de la presión en grado 1, grado 2, grado 3. En algunos casos ya no consideran grado 3, ¿no? Sino grado 1, grado 2 y de frente se va a una hipertensión, una crisis hipertensiva. En términos generales, en una persona adulta, sobre todo mayor, pasando los 50 años, la mayoría de casos es una hipertensión esencial o primaria, para el 90-95%. En realidad no se sabe la causa, pero está ahí, ¿no? Y más bien secundaria
es un mínimo de 5 a 10%. Y ahí están las causas renales, ¿no? Tumores productores de renina, algunas enfermedades crónicas como la diabetes, el Cushing, el hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, feocromostoma, etc., ¿no? Problemas cardiovasculares, puede ser insuficiencia aórtica, fístulas auriculoventricular, también puede haber causas neurogénicas, tumores encefálicos, encefalitis, accidentes cerebrovasculares, poliomielitis. Claro que un ACV no es causante de la hipertensión, pero sí el accidente cerebrovascular es consecuencia de la hipertensión, ¿no? Enfermedades sistémicas como policitemia, colagenopatías. Y hay otros, el embarazo, la enfermedad hipertensiva del embarazo, que tiene su propio tratamiento, la hipoxia, la hipercapnia, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo importante en el tratamiento? Es la prevención. La hipertensión se la conoce como una muerte lenta, progresiva, si es que no se la controla. Entonces, lo mejor es la prevención de las complicaciones, ¿no? Y se puede llegar a un control bastante bueno que digamos, no va a tener más implicancias, se morirá de otras cosas menos de la hipertensión. Mientras más tiempo esté sin tratamiento, aumenta el riesgo de riesgos cardiovasculares, ¿no? Y disminuye la expectativa de vida. Entonces, veámonos con el tratamiento farmacológico. Siempre debemos tener en cuenta esta fórmula, ¿no? La presión arterial depende de dos condiciones, del flujo sanguíneo y de la resistencia vascular. Y el flujo sanguíneo depende del volumen sanguíneo, depende del gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, de la contracción ventricular, ¿no? Y del volumen minuto. No, el volumen, la fracción de eyección. Y multiplicado por la frecuencia da el volumen minuto o gasto cardíaco, ¿no? Entonces, siempre esto hay que tener en cuenta para cualquiera de los antihipertensivos y ver su mecanismo de acción. Se da el diagnóstico de tratamiento y, bueno, hay varios pasos, ¿no? Aquellos que, digamos, no consideran factores de riesgo, y la presión normal, obviamente no va a haber nada acá, ¿no? Cuando están en los límites tampoco, ¿no? Y entonces, lo primero que hay que hacer es animar, inducir al paciente a que tenga un cambio de estilo de vida, porque lo más usual es que por la dieta, el tipo de actividad, sedentarismo, de repente hasta, digamos, no ser alcohólico, pero tiene una frecuencia, digamos, un poco alta, ni que decir la alimentación, acá en Puno, el chicharrón y todo ese tipo, es lo preferido. Todo eso condiciona, o son condicionantes, sea para la hipertensión o sea para su complicación. Entonces, todo eso hay que considerar e indicar al paciente. Pero cuando eso no funciona, o en todo caso, si el grado de hipertensión requiere, hay que darle tratamiento. Sobre todo si es que tiene factores de riesgo, ¿no? Los antihipertensivos los podemos clasificar dependiendo de ¿qué sería? ¿Su origen? Sí, y su mecanismo de acción, sobre todo, ¿no? Tenemos los diuréticos tiazídicos, los de asa y los ahorradores de potasio. Claro que los ahorradores de potasio en sí no son antihipertensivos, pero sí corrigen el efecto de los diuréticos tiazídicos y de asa. Y son necesarios, sobre todo cuando se administran por largo tiempo, ¿no? Entonces, nos vamos a dedicar a los diuréticos en otra oportunidad, así de manera más amplia, entonces lo dejamos por ahí. Luego están los fármacos simpaticolíticos, que ya muchos de ellos los conocemos. Están aquellos que tienen un efecto antihipertensivo de acción central: etildopa, clonidina, guanabens, guanfacina. ¿Cuál es su mecanismo de acción de estos fármacos?
¿Se acuerdan? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Y por eso son antihipertensivos. Eso debe estar ya, porque ayer no me han dado examen de esto. Antagonistas, doctor, del beta 1. Estamos hablando de metildopa, clonidina, guanfacina, que tienen acción central. ¿Cuál es su mecanismo? Beta bloqueadores. Uy, te están rompiendo mi corazón. ¿Qué vamos a hacer? Agonistas alfa 2. Agonistas alfa 2, falta el apellido. Adrenérgicos. Uy, ¿qué vamos a hacer? Son agonistas alfa 2, cierto, pero si no le ponemos el apellido, no. Selectivos. Son selectivos porque son alfa 2, ¿no? Pero no va por ahí. ¿Cuál es el apellido? Y con eso se menciona allá y uno dice, ah, claro, es acción central. Porque lo que ustedes me están diciendo yo puedo pensar que es a nivel periférico. Hay alfa 2 periférico, acuérdense. Agonistas alfa 2. Empieza con P. La R. La E. Sinápticos. La S. Un punto ya, les voy a quitar a la prueba ya. Un punto menos, ya, todo el mundo. Receptores alfa 2 presinápticos. Si ustedes no me dicen presinápticos, yo pienso en los alfa 2 que son sinápticos, o sea, están en la membrana postsináptica. Y ellos tienen su propio efecto también. Solo que para tener efecto antihipertensivo o para señalar esos fármacos, estamos hablando de agonistas de receptores alfa 2 presinápticos que se encuentran a nivel central. Ellos son. Están los bloqueadores ganglionares, el trimetafán. ¿Y por qué si estos pueden tener este efecto? Porque mencionamos que los ganglios autónomos, en los ganglios autónomos permiten un efecto tónico tónico simpático. Que si los bloqueamos, el primero que se va a ver afectado es justamente el sistema simpático. Disminuye su efecto sobre el corazón, vasos, entonces eso hace que baje la presión. Nosotros mantenemos una buena actividad cardíaca y de vasos un tono que hace resistencia para mantener presión. Y por eso el sistema simpático siempre está, digamos, actuando, ¿no? De forma tónica, pero para mantener. Si lo bloqueamos, baja el estímulo al corazón, baja la resistencia y cae la presión. Están los bloqueadores de neuronas adrenérgicas, guanetidina, reserpina. ¿Hemos hecho esto? No hemos hecho. Pero las neuronas adrenérgicas pueden ser inhibidas, ¿no? A través de guanetidina y reserpina. Esto se utilizaba anteriormente, pero resultan siendo muy inespecíficas. Y no solo se tenía una disminución de la presión arterial, sino otras complicaciones más, porque al final se inhibían tanto a las alfa como a las beta, pero no por el mecanismo efector final que hemos descrito para los bloqueadores adrenérgicos, sino esto lo hacen a nivel más alto. Y entonces por eso hoy en día no se utilizan prácticamente. Luego están los antagonistas beta-adrenérgicos, propranolol, metoprolol, lo que a ustedes les gusta, ¿no? Ahí están. Su efecto principal, ¿a qué nivel es? ¿Vascular? ¿Cardíaco? Cardíaco. Claro, términos cardíaco, ¿no? Es a ese nivel. Luego están los antagonistas alfa-adrenérgicos, prazosina, terazosina. ¿Qué tipo de receptores alfa? Están los alfa inespecíficos y los alfa 1 específicos.
¿No? Propranolol es alfa inespecífico o alfa específico 1. Específico. El propranolol. Me van a deber, creo, otro punto. La prazosina. La prazosina. No, ya no estamos hablando de la prazosina, estamos hablando del propranolol. Inespecífico. No, es inespecífico el propranolol, beta, ¿no? La prazosina, ¿qué cosa? ¿Específica o inespecífica? Específica. Para Alfa 1. Para alfa 1. Ahí está también la doxazosina, fenoxibenzamina, que más bien son inespecíficos alfa, ¿no? La anfetolamina, lo mismo también. Y luego tenemos los antagonistas adrenérgicos mixtos, como el abetalol, que tampoco se utilizan hoy en día, ¿no? Se prefiere utilizar, si ustedes quieren, los bloqueadores antagonistas beta y los antagonistas alfa, ¿no? Que son los más, que tienen efectos más restringidos. Luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio, que sí, hoy en día es uno de los grupos más utilizados, ¿no? Acá está el verapamilo, diltiazem, nifedipina, nimodipina, etcétera, ¿no? Eso los vamos a ver de manera más amplia. Están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinas, la famosa ECA, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril y todos ellos, que también los vamos a ver de una manera un poco más amplia. Están los antagonistas de los receptores de angiotensina 1. Y ahí está cardesartán, iversartán, losartán, etcétera, ¿no? Inclusive el leprosartán. Y también están los vasodilatadores, que se dividen en vasodilatadores arteriales como la hidralazina, el monoxidil diazóxido, y aquellos que son vasodilatadores tanto arteriales y venosos, como el nitroprusiato. Como digo, rápidamente, solamente para ver con respecto a su efecto diurético, están las tiazidas. Sí se pueden utilizar como monoterapia, ¿no? Y generalmente no se utiliza de manera individual. De manera a largo plazo se administran con otros fármacos, ¿no? Que complementan el efecto antihipertensivo. Y también, como mencionamos, a largo plazo crea un problema, es que favorecen la eliminación del potasio. Y entonces lo que debe haber, se le puede asociar, ¿no? Más bien es un diurético ahorrador de potasio, ¿no? Sobre todo cuando el tratamiento es así más prolongado. Las tiazidas actúan a nivel de túbulo contorneado distal, bloqueando el cotransportador sodio-cloro. Ahí la L, ¿no? Y se utilizan sodio-cloro-potasio en realidad. Sí, sodio-cloro-potasio. No, está bien, sodio-cloro, no el potasio. Se utilizan para el tratamiento inicial en pacientes con hipertensión. Sí, se puede utilizar, pero usualmente no se empieza con un diurético, sino con un bloqueador de calcio o un inhibidor de la ECA, ¿no? Y bueno, dependiendo de los resultados ya se va combinando o en todo caso se va cambiando, ¿no? El principal problema que tiene son sus efectos tóxicos como impotencia, alergias, debilidad, dermatitis, parestesias. Los diuréticos de ASA sí son los que inhiben a la superbomba cloro-potasio-sodio, ¿no? Ahora bien, actúan entonces a nivel del asaguresa ascendente y son bastante fuertes, ¿no? Y producen deshidratación, por ejemplo, porque facilitan o estimulan la eliminación de la orina. Entonces lo que se disminuye es volumen. Pueden dar lugar a hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia y parestesias, ¿no? Están los diuréticos ahorradores de potasio que corrigen el problema que tienen las tiazidas y diuréticos de pérdida de potasio. Actúan también en la parte terminal del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Si no se adecua de manera correcta, podemos tener hiperpotasemia, impotencia, trastornos gastrointestinales. Las tiazidas tenemos aloclorotiazida, hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, toda la zona.
Diuréticos de asa, la furosemida, el ácido betaclínico, la metanida. Ahorros de potasio, espironolactona, triamtereno, amilorina, que vendrían a ser estos fármacos para el uso de la hipertensión. Los beta bloqueadores, solamente para recordar, estos se utilizan para pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardíaca, que hay que tener cuidado, como ya lo mencionamos, pacientes con taquicardia, sobre todo en taquicardia en reposo y cuando es muy excesiva, ¿no? Para aliviar situaciones de estrés. En la insuficiencia cardíaca son beneficiosos en reducir la morbilidad, y aquí están el carvedilol, bisoprolol, metoprolol, por ejemplo. Asociados a un inhibidor del ECA y bloqueantes, y los bloqueantes han demostrado mejorar la calidad y tiempo de vida del paciente, que tienen disfunción ventricular izquierda sintomática. Las reacciones más comunes de estos bloqueadores son la bradicardia por la depresión, broncoespasmo, ¿no? Ese efecto sobre el otro tipo de receptor beta, depresión, empeoramiento de los síntomas de insuficiencia arterial periférica, disfunción eréctil, enmascaramiento de los síntomas de hipoglicemia o prolongación de la recuperación de la hipoglicemia en casos de diabéticos. También lo comentamos, ¿no? No deben usarse en pacientes con asma, claro, se entiende, insuficiencia cardíaca descompensada y bloqueo cardíaco. Dentro de los beta bloqueadores como antihipertensivos, atenolol, bisoprolol, metoprolol, propranolol, labetalol, carvedilol, ¿no? En cuanto a los alfa bloqueadores, como mencionamos, la prazosina, aterasocina, doxazocina, que son bloqueadores de los receptores alfa-1. Reducen la presión arterial por dilatación de los vasos de resistencia, pero también los de capacitancia, ¿no? Con menor actividad taquicardia refleja. No bloquear los receptores alfa-2 presinápticos. La presión arterial con estos fármacos disminuye más en la posición erecta que en la posición supina, ¿no? Y de ahí de que estos pacientes puedan tener, por ejemplo, no necesariamente un síncope, ¿no? Pero al levantarse sienten mareo, sí, que en algunos casos sí los llega a perder conocimiento, ¿no? Pero eso ya sería un efecto adverso muy marcado, que merecería ya cambio de tratamiento, ¿no? Tienen efecto de primera dosis, ¿no? Da lugar a hipotensión marcada. Por eso es que se les indica con dosis bajas y al momento de acostarse. Y se va ajustando la dosis hasta obtener el resultado deseado y también que se controle el efecto adverso, ¿no? Hay toda una discusión con respecto al uso de la sal o la indicación de la sal en pacientes hipertensos, ¿no? Y por algunos no es necesario, pero queda claro de que tampoco vamos a decir, no, puede consumir toda la sal que quiera. Hay que disminuir la sal, definitivamente. Pero tampoco hay que dejarlo sin sal, ¿no? Entonces, disminuir sí la sal, ¿no? Para evitar sobre todo tener que administrar más fármacos debido a un poco de la resistencia de disminuir la presión. Claro que tienen mayor eficacia con beta bloqueadores y diuréticos, ¿no? Su toxicidad es rara. Puede dar lugar a hipotensión postural leve, vértigos, palpitaciones, cefalea y lasitud. Aquí entramos con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los famosos IECAS. Sí, los IECAS disminuyen la producción de angiotensina 2. Y eso va a dar lugar a que la actividad del sistema nervioso simpático se incremente, como incrementa también la actividad de la bradiquinina. Es como un mecanismo de compensación, ¿no? Sí, es claro el beneficio de los inhibidores de la ECA para disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca crónica, que esa es la principal consideración para su uso. Un paciente con hipertensión, por el hecho mismo de que el corazón va a tener que trabajar con mayor intensidad y mayor fuerza, se va a hipertrofiar.
Y entonces lo que hay que evitar es la hipertrofia. Y estos fármacos sí son buenos, ¿no? Evitan la progresión de la hipertrofia cardíaca, pero también evitan la progresión de una insuficiencia renal crónica. Evitan las dos. Entonces, por eso que muchos empiezan con este tipo de tratamiento, ¿no? Para evitar esa progresión de la enfermedad, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal. Y por lo tanto es una buena herramienta para el control de la insuficiencia cardíaca progresiva y atenúa la morbilidad y la mortalidad. Su uso está recomendado en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca congestiva, por lo mismo que hemos hablado, disfunción ventricular izquierda sintomática, en postinfarto de miocardio y neuropatía diabética y no diabética. Y más bien en pacientes con estenosis de arteria renal bilateral o monorrenos, o sea que solo tienen un riñón, con estenosis de arteria renal debe evitarse más bien el uso de estos fármacos. Vamos a dejarlo acá porque esto es más largo y mañana continuamos con los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí iríamos el día de hoy y mañana continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no. No, doctor. Listo. Ya, entonces, mañana continuamos a las 7, ¿no? A las 7 nos toca. Sí, doctor, de 7 a 9. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mañana nos vemos. ¿Listo? Hasta mañana. Hasta luego. Doctor, gracias. Hasta mañana. Buenos días. Hasta luego, doctor.